Dizem que Évora, cidade de pedras antigas e silêncios profundos, guarda mais do que história, guarda segredos, entre igrejas, sombras e ecos de tempos passados. Fala-se de uma mulher, uma curandeira, uma bruxa, queimada viva pela Inquisição, mas que nunca partiu. Esta é a lenda da feiticeira de Évora, e dizem que quem a conta corre o risco de a despertar. Se você é do mundo português, ative as legendas abaixo para desfrutar desta fascinante lenda portuguesa. En el siglo XVI, Évora era una ciudad floreciente, pero controlada por el miedo. Bajo la mirada implacable de la Inquisición portuguesa, cualquier mujer que sanara con hierbas, que hablara sola o que conociera los ciclos de la luna era sospechosa. A ella la llamaban simplemente Brights, aunque nunca supimos si ese era su verdadero nombre. Brights era la mujer que sabía demasiado. No era una bruja, al menos no en el sentido que la Inquisición buscaba. No realizaba rituales oscuros ni pactaba con el diablo. Su poder, si es que se le podía llamar así, era más sutil y por ello más inquietante. Cuando alguien iba a morir, ella lo sabía. Sus ojos se nublaban por un instante y su voz se volvía un susurro. Prepara las velas, decía, y al día siguiente las campanas de la iglesia anunciaban un fallecimiento. Cuando una tormenta se acercaba, ella ya estaba cerrando las puertas y ventanas de su pequeña casa en las afueras del pueblo. Los vecinos la observaban con una mezcla de fascinación y temor, preguntándose cómo podía predecir el clima con tanta precisión. Brights conocía los secretos de las hierbas y las flores. Sabía qué planta calmaría un dolor de estómago y cuál aliviaría la fiebre, pero nunca hablaba de magia ni de hechizos. Es la sabiduría de la tierra, decía cuando alguien se atrevía a preguntar. En las noches de luna llena se la veía caminando por los campos, recogiendo hierbas y murmurando palabras que nadie entendía. Algunos decían que hablaba con los espíritus, otros que simplemente estaba loca. Pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. El miedo que Brights inspiraba era como una sombra que se extendía por las calles empedradas de Évora. Un miedo silencioso que se alimentaba de miradas furtivas y conversaciones en voz baja. Un miedo que poco a poco se fue transformando en algo más oscuro y peligroso. Una noche, un niño enfermó. La fiebre lo consumía y sus padres, desesperados, buscaron ayuda en toda la ciudad. Nadie pudo hacer nada. Y entonces, alguien murmuró, Brights lo predijo. Esas palabras fueron como una chispa en un campo seco. El miedo se convirtió en odio, y el odio en acción. Al día siguiente, el pueblo fue a buscarla. Las antorchas iluminaban las calles estrechas. Las voces se alzaban en un clamor de justicia malentendida. Nadie recuerda exactamente lo que hicieron, o quizás nadie quiere recordarlo. Lo que sí se sabe es que desde entonces algo cambió en Évora. Las sombras parecían más densas, los susurros más audibles, y el miedo, que antes era una presencia sutil, se volvió tangible antes de desaparecer. Se dice que Brights miró al cielo y pronunció unas palabras que helaron la sangre de quienes las escucharon. Seréis sombras que caminan entre los vivos. Vuestras noches ya no serán vuestras. Nadie escuchó más. Pero desde entonces los espejos empezaron a mentir. Reflejaban rostros que no estaban allí, sombras que se movían cuando todo estaba quieto. La gente comenzó a evitar mirarse directamente, temiendo lo que podrían ver. En las calles estrechas de Évora se escuchan pasos que no tienen dueño, un susurro que pronuncia tu nombre desde dentro de tu cabeza. Las velas se apagan sin razón aparente, dejando las habitaciones en una oscuridad que parece respirar. Algunos dicen que si ves una figura
vestida de negro, no corras, porque ya te vio primero. Esas figuras no te miran directamente, pero puedes sentir su presencia, como un peso en el pecho que te dificulta respirar. Los niños ya no juegan en las plazas después del anochecer. Las madres cierran las ventanas y puertas con doble llave, murmurando oraciones que ya no parecen tener el mismo poder que antes. La paranoia se extiende como una enfermedad. Cada sombra es una amenaza. Cada sonido inesperado, un presagio de algo terrible. Los vecinos desconfían unos de otros, preguntándose quién podría estar poseído por la maldición de Brights. En las noches de luna llena, cuando el viento sopla entre los olivos, algunos juran escuchar la voz de Brights cantando una melodía que no pertenece a este mundo. Una canción que habla de secretos enterrados y de una venganza que apenas comienza. Las paredes de las casas más antiguas parecen sudar, exudando un líquido oscuro que nadie se atreve a tocar. Las puertas de madera crujen sin que nadie las abra, como si algo intentara entrar o salir. Los más ancianos del pueblo hablan en susurros de una época anterior, cuando Évora era un lugar de luz y alegría, pero sus ojos están llenos de miedo y sus manos tiemblan al hacer la señal de la cruz. Algunos han intentado abandonar la ciudad, buscando escapar de la maldición, pero cuentan que al cruzar las puertas de la muralla se encuentran de nuevo en el centro de Évora, como si la ciudad misma se negara a dejarlos ir. Los sacerdotes realizan exorcismos casi a diario, pero el agua bendita se vuelve negra al tocar el suelo y las cruces se tuercen como si una fuerza invisible las doblara. En las noches más oscuras, cuando la luna se oculta y las estrellas parecen haber abandonado el cielo, se dice que Brights camina de nuevo por las calles. Su figura, etérea y terrible, se desliza entre las sombras, buscando algo que solo ella conoce. Los que la han visto, si es que realmente la han visto, no vuelven a ser los mismos. Sus ojos pierden brillo y sus voces se vuelven susurros. Hablan de secretos terribles, de verdades que no deberían ser conocidas. La maldición de Brights se ha convertido en parte de Évora, tan real como las piedras de sus murallas, tan presente como el aire que respiran sus habitantes. Una maldición que no necesita de rituales ni de pactos con el diablo, porque se alimenta del miedo y la culpa de quienes la crearon. Cada noche, al cerrar los ojos, los habitantes de Évora se preguntan si despertarán al día siguiente, o si la oscuridad finalmente los reclamará, porque en esta ciudad el sueño ya no es un refugio, sino otra forma de pesadilla. Y así, Évora sigue existiendo, atrapada entre dos mundos. Un lugar donde el pasado nunca muere, donde los pecados de los antepasados se pagan con el miedo de los vivos. Un recordatorio constante de que hay cosas que es mejor no saber, secretos que deben permanecer enterrados. Esta historia no debe ser contada más de una vez, porque cada vez que se recuerda, ella despierta un poco más. Sus ojos se abren en la oscuridad, buscando a aquellos que se atreven a pronunciar su nombre. Y si sientes frío en la nuca mientras escuchas esto, puede que no estés solo. Puede que Brights esté ahí, justo detrás de ti, esperando el momento adecuado para recordarte que su maldición nunca fue olvidada. En Évora, las noches son largas y el amanecer parece siempre estar demasiado lejos. Pero incluso cuando el sol finalmente sale, su luz no logra disipar completamente las sombras que Brights dejó atrás. Porque algunas maldiciones, como algunos recuerdos, nunca desaparecen del todo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle a la campanita para más historias. Nos vemos en una próxima historia de susurros del mundo oscuro.